Hola, soy Diego Toala y en este video veremos los conceptos de proyectos y soluciones en Visual Studio 2010. Primeramente vamos a ver el concepto de qué es un proyecto y qué es una solución en Visual Studio y luego veremos un ejemplo práctico. Los proyectos y las soluciones en Visual Studio nos sirven para poder organizar el código en proyectos o también denominadas capas. De esta manera, nuestro software va a tener el mismo comportamiento que tiene un equipo de fútbol, en el cual existen tres partes importantes: la defensa, el mediocampo y la delantera. Cada cual cumple su función para poder tener un beneficio grupal, que en este caso es que el equipo gane. En nuestro caso, una solución de software dividida en tres capas, o lo que vendrían a ser tres proyectos en Visual Studio, se conforma de las siguientes capas. La capa de presentación, que es la capa que va a estar del lado del cliente o la capa que va a utilizar el cliente. La capa de negocio, que es una librería de clases y la cual va a tener todos los procesos de negocio y las validaciones. Y la capa de datos, que va a ser la encargada de conectarse a una base de datos y obtener los datos. Ok, en este caso, si ustedes pueden ver en la parte superior, hay un gráfico que representa una base de datos en SQL Server. Entonces, esta es la manera de cómo está estructurada una solución en tres capas. Vamos a pasar a un ejemplo práctico. El ejemplo práctico que vamos a hacer es un sistema de gestión de flotas pesqueras. Para esto, vamos a abrir Visual Studio. Una vez que tenemos Visual Studio, lo que vamos a hacer es agregar un nuevo proyecto. Okay. Cuando estamos dentro del selector de plantillas para elegir un nuevo proyecto, en este caso el tipo de proyecto va a ser una solución. Entonces nos movemos a otro tipo de proyecto, soluciones de Visual Studio, y elegimos solución en blanco. Como dijimos que el ejemplo va a ser un sistema de gestión de flotas pesqueras, pues yo le voy a poner sistema flotas pesqueras. Doy clic en OK y automáticamente voy a ver que se crea en el Solution Explorer este ítem que se llama solución. Entonces, una solución puede contener dentro de sí varios proyectos. Estos proyectos que se encuentran dentro de la solución se les denomina capas. Como vimos en la diapositiva, teníamos la capa de datos, la capa de negocio y la capa de presentación. Voy a comenzar agregando la capa de datos. Lo primero que vamos a hacer es agregar una carpeta. Ahora, este paso no es requerido en algunas versiones. En este caso yo voy a agregar una carpeta que se llame capa datos temporal, porque esta carpeta luego va a ser eliminada, más no el proyecto. Entonces, una vez que tengo la carpeta, agrego un nuevo proyecto. Este proyecto va a ser de tipo librería de clases. Elegimos C#, Windows, librería de clases, y ponemos el nombre de capa datos. Damos clic en OK. Vemos que el proyecto se comienza a crear
y nos crea por defecto una clase 1.cs. Yo cierro la clase y la elimino. Una vez que tengo mi capa de datos, la siguiente capa que voy a crear va a ser la capa de negocio. Entonces, clic derecho a la solución, agregamos un nuevo proyecto y elegimos capa negocio. Presionamos OK. Como pueden ver, se creó la solución y de igual manera se creó una clase. Eliminamos esa clase. Nos pregunta si deseamos eliminarla permanentemente, le decimos que sí. Una vez que yo tengo esto, tengo mis dos proyectos, la capa de datos y la capa de negocio. Ustedes tienen que notar que son librerías de clases ambos. Entonces, yo utilizo una librería de clases cuando lo único que va a tener los proyectos son clases. Es decir, no va a haber una interfaz hacia el cliente, no va a haber un formulario de Windows, no va a haber una consola, no va a haber nada con lo que el cliente pueda interactuar. Solo y únicamente clases. En este caso, yo ya no necesito de la carpeta capa datos temporal, pero sí necesito del proyecto capa datos. Entonces lo que hago es arrastrar el proyecto a la solución. De esa manera, en ese caso la carpeta va a quedar libre y yo voy a poder eliminarla. Me pregunta si deseo eliminar la carpeta, le digo que sí. Y mi solución va a quedar en estos momentos con dos capas, la capa de datos y la capa de negocio. En estos momentos vamos a agregar la capa de presentación. De igual manera, clic derecho en la solución, agregar nuevo proyecto. Elegimos Visual Basic, Windows Phone Application y ponemos capa de presentación. En las clases, todas las capas las vamos a trabajar en C#, pero solo y únicamente en esta tarea vamos a utilizar un proyecto de Visual Basic para demostrar que en el framework los lenguajes son compatibles. Y un proyecto en Visual Basic puede acceder a capas que se encuentran desarrolladas en C#. Entonces creo un proyecto de Windows Phone, lo nombro como capa presentación y doy clic en OK. Algo interesante y que ustedes tienen que tener bien en cuenta cuando están creando los proyectos son los nombres. Por ejemplo, en clases pasó de que muchas personas en vez de escribir capa presentación, por algún error no escribían la A. Entonces el nombre del proyecto era cap presentación. En ese momento, cuando ustedes vayan a llamar a las librerías, van a tener errores, para lo cual siempre tienen que tener bien claro y siempre tienen que cerciorarse de que el nombre está bien escrito. Ok, entonces tenemos nuestros proyectos ahí. Una vez que tenemos los proyectos, los tres proyectos, lo que yo necesito es que ellos tengan un namespace el cual sea el mismo, que compartan el mismo namespace. Entonces procedo a cambiar el namespace de la siguiente manera. Clic derecho en el proyecto capa datos, voy a propiedades y en el campo que se llama default namespace o espacio de nombres por defecto, vamos a poner flota pesquera punto datos. Ahora en este caso flota pesquera va a ser el identificador que ellos van a compartir, punto es un separador y datos va a ser el nombre de las capas. Yo grabo, cierro y prosigo con la capa de negocio. Clic derecho en la capa de negocio, propiedades y seguimos. Flota pesquera punto negocio. Guardamos, cerramos. Ahora en la capa de presentación, clic derecho, propiedades, flota pesquera punto presentación. Guardamos. Una vez que tengo hecho esto, yo ya tengo identificados los proyectos por namespaces. Lo que me toca hacer ahora es referenciarlo.
y se referencia de la capa de presentación a la capa de negocio y de la capa de negocio a la capa de datos. Esa es la forma de referenciar los proyectos. Ahora, es bueno que ustedes conserven este mismo esquema de nombres. Si desean pueden borrar el nombre capa o la parte del nombre que dice capa y dejarlo simplemente como datos, negocio o presentación. Pero siempre se recomienda especificar las capas de esa manera, ¿no? Como datos, negocio y presentación. Y en este caso, que son 3, pues mejor aún. Para agregar una referencia, en el caso del proyecto Visual Basic, como no teníamos la carpeta de referencia, lo que hacemos es dar clic en el icono que se llama mostrar todos los archivos, luego vamos a referencia, clic derecho y agregamos una referencia. En ese caso se va a abrir una ventana la cual tiene los nombres de los proyectos y como yo estoy en presentación, lo que referencio es negocio, elijo negocio y presiono OK. En esos momentos, cuando yo presiono OK, aparece un nuevo ítem aquí que se llama capa negocio. Eso quiere decir que mi proyecto de presentación está referenciando a negocio. Ahora de negocio vamos a referenciar a la capa de datos. Yo pongo clic derecho, agregar referencia y elijo la capa de datos. Tengo acá capa de datos y ahora mis proyectos ya quedan referenciados. Ahora, ¿para qué se referencia un proyecto? La referencia a un proyecto no es más que decirle al proyecto que necesita las clases que están en el otro proyecto al cual está haciendo referencia. Es decir, que si yo de negocio referencio a datos, es porque necesito las clases que están en la capa de datos. Ahora, si se acuerdan de la analogía del fútbol, que cada categoría o cada zona hace su trabajo, en este caso defensa, medio campo y delantera. En este caso, la capa de datos va a manejar las conexiones a las bases de datos. Entonces, nosotros vamos a crear una clase que se llame SQL Server, y agregamos la clase. En este momento, la clase, como no tiene un modificador de acceso especificado, se encuentra como privada. La vamos a hacer pública. Vamos a agregar una propiedad que se llame cadena de conexión. Y vamos a agregar un get y un set. Seguido vamos a agregar un método que se llame obtener datos, el cual como parámetro va a recibir el ID del barco. Aquí vamos a hacer una pequeña validación. Si el ID del barco es igual a 30, vamos a retornar que el nombre del barco va a ser no sé, Power Ranger. Y si el ID del barco no es 30, pues va a ser Lightman. Estos van a ser los nombres de los barcos. Entonces básicamente lo que estamos haciendo aquí es simulando de que la clase SQL Server se está conectando a datos, pregunta el ID del barco y la base de datos responde o con este nombre o con el nombre Lightman. Guardamos nuestra clase. Hemos terminado en ese caso la capa de datos y nos vamos a la capa de negocio. En la capa de negocio doy clic derecho y agrego una clase. Clic derecho, agregar clase. En este caso vamos a agregar una clase que se llame
barco. Si ustedes ven, la clase de igual manera no tiene modificador de acceso, por lo cual está privado por defecto. Le ponemos public. Seguido de eso, ponemos un método que se llame string y vamos a hacer un método que se llame consultar tripulantes. En este caso voy a recibir de igual manera el ID del barco. ¿Ok? Entonces, lo que voy a hacer en el método consultar tripulantes es, dependiendo de si el nombre es Power Ranger o si el nombre es Lightman, voy a retornar el número de personas que se encuentran como tripulantes en el barco. Entonces, para esto necesito la clase que está en la capa datos, por lo cual voy a hacer un using flota pesquera punto datos punto y coma. Voy a crear un string que se llame el nombre del barco. Voy a crear un objeto de la clase SQL Server y en este momento, dentro del string o esa variable que se llama nombre barco, voy a guardar lo que me retorne de obtener datos, mandando el ID del barco. ¿Ok? Una vez que tengo el nombre del barco, yo sé, por ejemplo, que el barco Power Ranger tiene 40 personas y el barco Lightman tiene 30 personas. Entonces procedo a hacer una pequeña validación. Si el nombre del barco es igual Power Ranger retorno el barco, el nombre del barco cuenta con 40 personas. Si no, retorno el barco cuenta con 20 personas. ¿Ok? Seguido de esto, lo que vamos a hacer es ir a la capa de presentación y llamar a este método de la clase barco. Voy al form 1, vengo al toolbox, agrego un botón, le doy doble clic y declaro una variable que se llame objeto barco as new flota pesquera punto. En este caso no aparece negocio. Lo que debemos hacer en ese momento es comentar esta línea, venir a la solución, darle clic derecho y poner construir solución. ¿Ok? En este caso nos va a decir que tenemos 3 proyectos que se encuentran correctamente. Descomentamos esta línea, ponemos punto y ahora va a aparecer la capa de negocio y vamos a decirle que queremos la clase barco.
Seguido de esto vamos a enviar un messagebooks.show y vamos a llamar al método consultar tripulantes del objeto barco. Luego vamos a enviar un ID que va a ser 30, que corresponde al barco Power Ranger, y vamos a ver qué pasa. Yo grabo esto, presiono F5, me aparece mi formulario, le doy clic en el botón y me va a decir: el barco Power Ranger cuenta con 40 personas. Doy clic en OK, cierro el formulario y cambio el ID. Vamos a poner el ID 38. Nuevamente grabo, presiono F5, le doy clic en el botón y ahora va a decirme el sistema: el barco Lightman cuenta con 20 personas. Doy clic en OK. Entonces hemos terminado nuestra tarea. Entonces, si nosotros deseamos, podemos hacer un seguimiento de lo que está pasando para poder entender de mejor manera cómo funciona. Nosotros ponemos un breakpoint o un punto de interrupción. Pueden hacerlo dándole clic en la barra izquierda, o pueden dar clic derecho, ir a punto de interrupción, insertar punto de interrupción. Una vez que tienen eso, presionan F5, dan clic en el botón y en este caso se va a detener en la primera declaración del objeto barco. Si ustedes presionan F11, van a ver que el objeto barco ya está creado. Si presionan F11, lo que va a hacer el sistema es enviarnos a la clase de negocio al método consultar tripulantes, debido a que es el método que se llama a continuación. En estos momentos nos encontramos en la capa de negocio dentro del método consultar tripulante. El método consultar tripulantes recibe un ID de barco que es el 38. Presionamos F11 y en ese momento se crea la clase de SQL Server. Luego de eso hay un llamado al método obtener datos de la clase SQL, por lo cual si presionamos F11 dentro del depurador nos va a llevar a la capa de datos. Como pueden ver, estamos ahora en la capa de datos y lo que va a hacer es tener como parámetro el ID, que sigue siendo 38 obviamente. Presionamos F11 y tenemos la pregunta, que en este caso sería, por ejemplo, un select a la base de datos indicando el ID. En este caso el ID no es 30, no va a retornar Power Ranger, sino que va a retornar Lightman. Retorna Lightman y es el nombre que se guarda en nombre barco. Seguido de esto, preguntamos si nombre barco es igual a Power Ranger, Lightman es igual a Power Ranger, no, por lo cual toma la vía del else y retorna el mensaje que dice: el barco, nombre de barco, que en este caso es Lightman, cuenta con 20 personas. Presiona F11 y luego de eso retorna la capa de presentación y muestra el mensaje. Doy clic en OK. Bien, la idea clave para el entendimiento de este tema de soluciones y proyectos es que cada capa hace el trabajo que debe realizar. Generalmente cuando uno no programa de esta manera, toda la lógica, tanto de base de datos, tanto de validaciones de negocio, procesos de negocio, generalmente las personas las desarrollan dentro de presentación, lo cual es de cierto modo incorrecto, ¿no? Espero que les haya servido la guía. Cualquier consulta pueden enviarla a mi correo. Y ya conocen el tema de las reglas de la tarea, así que adelante. Nos vemos en clase.